buenas noches, que Dios les bendiga. Qué hermoso privilegio poder encontrarnos una vez más para estudiar la palabra de Dios, para reflexionar acerca de lo que nos dice el texto bíblico sobre los temas que hemos venido y estamos tratando de abordar como parte de la serie Creer. Estamos ya hoy en la sesión 24 de las 30 que componen esta serie. Ya por más de 25 semanas hemos estado conversando acerca de la palabra de Dios a través de esta serie. Vamos a orar para pedirle al Señor que nos ayude con el tema del día de hoy. Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, tú eres maravillosamente fiel y bondadoso. Te pedimos que nos guíes en estos momentos y que podamos nosotros poner nuestra mirada en ti, buscar en tu palabra el consejo que nos pueda ayudar en nuestro caminar diario para poder ser las personas que tú deseas que seamos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema del dominio propio. Así que arrancamos. Tenemos como creencia fundamental acerca del dominio propio de que usted y yo, al tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo, tenemos el poder para controlarnos por medio de Cristo. El dominio propio es eso, es la capacidad de poder controlar nuestras acciones y también nuestras emociones. Dice la palabra de Dios en Tito capítulo 2, verso 12. Y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Es el versículo clave de esta sesión. Dice, nos enseña a rechazar, ¿quién? Dios, obviamente. Nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Que Dios nos ayude a poder vivir de esta manera. La pregunta que trataremos de responder en estos pocos minutos es ¿cómo me libera Dios de las adicciones y de los hábitos pecaminosos? ¿Cómo nos puede ayudar Dios a liberarnos de las adicciones, de las conductas que no le honran, de hábitos pecaminosos o incluso de acciones que tomamos que a veces perjudican nuestra vida, nuestras relaciones y no nos ayudan a cumplir los propósitos de Dios para nuestras vidas? Proverbios 16:32 dice lo siguiente: más vale ser paciente que valiente. Más vale el dominio propio que conquistar ciudades. La paciencia y el dominio propio es parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y dice que eso es mejor que algunas cosas que se persiguen en la sociedad actual y que el ser humano siempre ha buscado: el ser reconocido como alguien valiente, alguien que conquista retos, que conquista ciudades, alguien que puede alcanzar metas u objetivos. Pero dice que es mejor ser paciente y más vale ejercer el dominio propio que estas cosas. Porque los valores en la vida cristiana son algo distintos a lo que valora el mundo actual. Y nosotros, si algo tenemos que buscar, es que el carácter de Cristo sea moldeado en nuestras vidas. Que el carácter de Cristo sea moldeado en ti y en mí para poder cumplir sus propósitos. Proverbios 25:28 dice: como ciudad sin defensa y sin murallas. Pongámonos en el contexto de siglos, muchos siglos atrás. Una ciudad que no tenía defensa, que no tenía protección, que estaba sin murallas, era una ciudad que era fácil presa de los enemigos, de los que venían a hacerles daño, a perjudicarles, a dominarles y destruirles.
Y dice que como una ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. ¿Qué tan fácil controlamos nuestras acciones? ¿Qué tan fácil controlamos nuestras emociones? Cuando llegan los momentos de prueba, de adversidad, en que nuestras emociones se alteran, sale fácil el enojo, la ira, actuamos sin pensar, porque dice que como una ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. El Proverbios 17:27 dice, el que es entendido refrena sus palabras, el que es prudente controla sus impulsos. Que Dios nos ayude a vivir controlando nuestras palabras y nuestros impulsos. Una definición muy simple de lo que es el dominio propio es esta. Es la habilidad para controlar nuestras emociones y conductas. Y aclaro, es una habilidad que en el caso nuestro creemos que proviene de Dios, de la obra de su Espíritu Santo en usted y en mí, porque naturalmente nos cuesta controlarnos, nos cuesta ejercer dominio sobre nuestras emociones y sobre nuestras conductas. Gálatas 22 y la primera parte del verso 23 dicen, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Y ese es el fruto que Dios quiere esculpir en nuestra vida. El carácter de Cristo reflejado en nosotros. Que el Espíritu Santo nos ayude a reflejar su fruto en nuestro diario vivir. Quisiera regresar a el pasaje de Tito capítulo 2 y ahora vamos a leer del verso 11 en adelante, que dice así. En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Entonces dice que Dios nos muestra su gracia a todos nosotros, los seres humanos. Evidentemente es a través de Jesucristo y esto trae salvación. Pero además del regalo de la salvación y la esperanza de la vida eterna, dice que cambia nuestro ser y nos enseña a desarrollar la habilidad o la capacidad de rechazar todo aquello que no está acorde a la voluntad de Dios y que está conforme a las pasiones mundanas. Y nosotros, con la ayuda de Dios, podemos ser guiados, enseñados por la palabra de Dios y direccionados por el Espíritu Santo para poder controlar la impiedad y las pasiones mundanas. Dice en la segunda parte del versículo 12, dice, así podremos vivir en este mundo con justicia, haciendo lo justo delante de Dios, piedad, teniendo una vida de reverencia que agrada a Dios y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Con la ayuda de Dios, con la ayuda que Dios nos brinda, podemos controlar nuestro carácter, nuestras emociones. Podemos ejercer dominio sobre nuestras acciones y no escudarnos más en el que yo soy así. Es que yo cuando me enojo no pienso. Claro, eso es lo natural en el ser humano. Pero cuando alguien ha entablado una relación con Dios a través de Jesucristo, que es el camino que nos lleva al Padre, y empezamos a vivir esta vida plena y abundante, Dios nos da su palabra y nos ha dado su Espíritu Santo para que nos ayude en este caminar y podamos ejercer el dominio propio. El verso 14 de Tito 2 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien.
Propósito de Dios no solamente fue al entregar a su Hijo, rescatarnos del pecado, sino también moldearnos como su pueblo, como su iglesia, como su familia. Un pueblo escogido, que Dios quiere que estemos dedicados, enfocados, consagrados en hacer lo bueno, en hacer lo que a Él le agrada, en comportarnos, conducirnos por la vida de una manera que le honre a Él. Y eso implica el control de nuestras acciones y de nuestras emociones. El verso 15 dice, esto es lo que debes enseñar, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie, le dice Pablo a Tito. Y esto debe enseñarse, porque no podemos pretender caminar la vida cristiana dejando que nuestros malos deseos, nuestras bajas pasiones, nuestras pasiones mundanas o las circunstancias nos dominen, cuando debe ser el Espíritu Santo el que controle nuestras vidas. Somos llamados a practicar el dominio propio, a vivirlo. Dice 1 de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Nosotros practicamos el dominio propio cuando podemos poner en práctica algunos consejos que nos da la palabra. Uno de ellos es huir. ¿Huir de qué? De la persona, el entorno o la situación que nos tienta a perder el control. ¿Recuerdan la historia del Antiguo Testamento en la que José trabajaba en la casa de Potifar y la esposa de Potifar venía a él tratando de seducirlo para tener relaciones sexuales hasta que un día ella gestionó para quedar a solas con él, le quitó la ropa y José huye para no defraudar a Dios, sino defraudar a su jefe, porque él quería mantenerse fiel. Y él huyó de la persona y de la situación que le estaba tentando a perder el control. Y él parte de lo que dijo es, no puedo yo pecar contra Dios. Huyamos de la tentación. Huyamos de las circunstancias que nos ponen vulnerables y que nos desafían a ejercer el dominio propio o a ceder al no ejercerlo. Un ejemplo en la palabra de Dios está en 1 Corintios 6, en el verso 18, dice, huyan de la inmoralidad sexual. Unas versiones dicen, huyan de los pecados sexuales. Y se nos explica la razón, porque dice que no solamente pecamos contra Dios, sino también estamos usando nuestro cuerpo para algo para lo cual no fue diseñado. Porque tenemos que honrar a Dios con nuestra vida, con todo nuestro ser y con nuestro cuerpo. Porque el precio que se pagó para nuestra salvación, el precio que pagó Jesucristo en la cruz, la deuda de nuestro pecado fue muy alto, un precio de sangre. Entonces se nos invita a vivir para adorar a Dios, para honrarle a Él. Huyamos de toda circunstancia que atente contra una vida que refleja el carácter de Cristo, que atenta contra una vida que está siendo esculpida por Dios a través de su Espíritu Santo para poder honrarle. En segundo lugar, tenemos que aprender a resistir. Resistir en medio de las circunstancias, de las presiones, de las tentaciones y aún ante nuestros deseos y pasiones. Dice Primera de Pedro 5:8, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Y el verso 9 dice, resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos.
Como cristianos somos llamados a perseverar. Jesús incluso dijo que el que persevere hasta el final será salvo. La vida cristiana es una vida en la que se toman decisiones día a día, día a día. El que quiera ser mi discípulo, dijo Jesús, tome su cruz cada día y sígame. Y esa es la determinación, resistir para mantenernos firmes en la fe. Resistir manteniéndonos firmes en la fe, sabiendo de que no somos los únicos que enfrentamos pruebas, tentaciones, circunstancias difíciles, que nos hacen que nuestro carácter quiera explotar, y ahí es donde tenemos que venir delante de Dios y rendirnos a Él para que Él siga trabajando en usted y en mí. En tercer lugar, tenemos que aprender a rendirnos. En primer lugar dijimos huir, en segundo lugar resistir y ahora rendir. Rendir nuestra vida a Dios con la determinación de obedecer su palabra y de hacer su voluntad. Santiago 4 nos dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, dice el verso 8, y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón. Rendirnos ante Dios, acercarnos a Él, implica venir con humildad, ceder el control, pedirle al Señor que nos transforme, que nos perdone, que nos moldee. Los versos 9 y 10 dice, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense, de arrepentimiento, claro está. Dice, que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. El camino de la vida cristiana es un camino de ceder, de rendirnos, de darle el control a Dios y tratar de honrarle a Él con nuestra vida. Por eso, en último lugar, practicar el dominio propio, tenemos que aprender a ceder el control de nuestra vida al Espíritu Santo para que nos guíe y moldee en nosotros el carácter de Cristo. Gálatas 5:22 y la primera parte del verso 23 dicen, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, fidelidad, humildad y dominio propio. Dejemos que el Espíritu Santo nos transforme. Quitémosle el control de nuestra vida, nuestra naturaleza pecaminosa, la carne, porque el fruto de la carne se opone al fruto del Espíritu. Y uno nos lleva a un camino de muerte y el otro es un camino de vida. Que el Espíritu Santo dirija nuestros pasos. El dominio propio, leí por ahí, no se trata de intentarlo con más fuerza, porque no es algo que naturalmente el ser humano pueda lograr, no es algo que usted y yo vamos a producir por nosotros mismos en nuestra vida, no, es algo que Dios produce en nosotros a través de su Espíritu. Por eso es que el dominio propio no se trata de intentarlo con más fuerza, sino de rendirnos con más fuerza. Esto se trata de rendirnos ante Dios con más fuerza. Y quiero finalizar estos minutos regresando al pasaje de Tito capítulo 2. Dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Y estoy seguro que hoy Dios quiere seguir manifestando su gracia sobre tu vida y sobre la mía. Quiere conducirnos por ese camino que nos lleva al Padre, que es Cristo. Y perseveremos hasta el final para heredar vida eterna y ser salvos. Y que podamos conducirnos de tal manera que le honremos, rechazando la impiedad, las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio, mientras aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador,
Jesucristo. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Que Dios nos ayude, que Dios nos transforme, que Dios nos moldee y que en nuestra vida esta verdad pueda ser una vivencia. Reconozcamos, con la ayuda de Dios podemos ejercer el dominio propio, porque el Espíritu Santo que hay en ti no es un espíritu de cobardía ni de temor, sino de dominio propio. Así que usted puede decir conmigo hoy: tengo el poder para controlarme por medio de Cristo. Cristo pagó el precio y Dios nos ha dado a su Espíritu Santo para controlar nuestras emociones y nuestras acciones. ¿Qué le parece si oramos? Señor, gracias porque en estos minutos nos has permitido acercarnos a tu palabra. Tú conoces en cuáles áreas de nuestra vida nos cuesta ejercer el dominio propio, si es ante la tentación, si es ante circunstancias que nos rodean, que nos ocurren, que hacen que nuestras emociones se alteren y nos cuesta reaccionar de la manera en que tú esperas que nosotros, como tus hijos, lo hagamos. Toma control de mi carácter, de mis emociones, de la forma en que reacciono a las circunstancias de la vida, de la manera en que enfrento la tentación o los momentos de prueba. Permite, Señor, que mi vida, a través de tu Espíritu, sea esculpido el carácter de Cristo y pueda yo reflejar el dominio propio, como es tu voluntad que lo haga. En el nombre de Cristo, Señor, te pido que nos ayudes y que nos bendigas, que tú nos guíes, nos corrijas, nos moldees para ser hombres y mujeres que viven conforme a tu voluntad, que reflejan a tu Hijo Jesús y que están perseverando día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno habernos encontrado esta noche. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz, que Él provea sus necesidades y nos permita poner en práctica su palabra. Bendiciones.